y lo tenía claro. Lo tenía claro que es una cosa que me da ilusión, que me da pasión, que me da todo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hacer todas las decisiones que tomé eran alrededor del vino. Nesha es una enóloga eslovena amante del vino y la viticultura con amplia experiencia en bodegas de Alemania, Chile, Argentina, España, Nueva Zelanda y Eslovenia. Esto la hace una traveling winemaker. Después de mancharse las manos en vendimias en diferentes partes del mundo y aprender trabajando con grandes enólogos, diferentes variedades y experimentar con diferentes métodos de elaboración, se ha dado cuenta de una cosa: La Rioja es su hogar y ahí actualmente está trabajando en varios proyectos, desde la poda hasta el trabajo en bodegas y elaboración de espumosos mediante el método tradicional. Nesha continúa formándose, actualmente cursa un máster de experto en viticultura en la Universidad de La Rioja. El paso de Nesha por Alemania tuvo como objetivo aumentar su conocimiento en la elaboración de los vinos blancos, como todos nos hubiéramos imaginado. Sin embargo, volvió a casa ilusionada con todo lo que puede ofrecer este país, desde los espumosos de más alta gama, vinos ligeros y afrutados, hasta uno de los mejores Pinot Noir, variedades bordelesas y uno de los mejores vinos dulces que ha probado en su vida. Todo lo que descubrió Nesha durante ese tiempo viajando y trabajando por Alemania y mucho más podrán escuchar en este podcast. Y para todos los que quieran saber algo más detallado de la propia voz de Nesha, pueden suscribirse en socios.breakingwine.online y visitar la gran masterclass que ha dejado a los suscriptores. Pero hoy escucharás una gran entrevista que aporta muchísimo contenido de valor para conocer más sobre Alemania, ya que no solo es cerveza, embutidos y coches. A lo largo del podcast podrás conocer por qué mucha gente liga Alemania con un vino de botella azul económico y dulce, cómo afectó la posguerra a los viticultores, cuáles son las principales zonas vitivinícolas de Alemania, por qué el impacto del cambio climático es tan importante para los viticultores, cuándo y cómo se hace el Eiswein, cómo influyen los ríos alemanes en los viñedos, cuáles son los diferentes niveles de calidad y contenido de azúcar en el vino alemán y mucho más. Todo esto desde la voz de una persona que lo vivió en carne propia. Pero no te cuento más, te dejo con Nesha. Hola Nesha, bienvenida al podcast. Hola Eduardo, muy buenas. ¿Qué tal todo por La Rioja? Bien, bien, estamos bien con un poco trabajo ahora mismo entre viñedo, la bodega y todo, pero bien, casi primavera, tenemos 15 grados, es increíble. Bueno, ya desvelé que estás por La Rioja, pero cuéntanos, Nesha, ¿cómo es que llegaste ahí y de dónde eres y por dónde has estado en el mundo haciendo vino? Danos una breve introducción de quién es Nesha y cómo es que llegaste a España, a la zona de La Rioja. Sí, vale, venga. Voy a tratar de hacerlo cortito, porque si no vamos a tener un podcast hablando de mí, ¿no? Nada, soy de Eslovenia y pues soy una enóloga. Entonces, no quiero que profesión me determina tanto, pero realmente que en los últimos años todo lo que hice y todo lo que he viajado era por vino, ¿no? O sea, terminé la universidad en Eslovenia y luego hice el intercambio en Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia. Y este momento, pues con el máster de la enología, era el momento cuando yo lo tenía tan claro que el vino es lo que yo quiero elaborar en mi vida, ¿no? Y volví a casa, terminé con todos los exámenes y ya empecé a trabajar un poco en el mundo de vino. Estaba haciendo diferentes catas, estaba trabajando en una tienda de vino, estaba ayudando en una empresa a la distribución y así, hasta que no me incorporé a una empresa, la bodega, que está en la zona de Italia, entre Eslovenia e Italia. Y ahí estaba elaborando los blancos frescos y método tradicional de los espumosos. Y ya estaba hasta que, bueno, hemos hecho como un contrato con bodega de que me dejan marcharme por un corto tiempo fuera, porque tenían la misma mente abierta que hay que viajar, hay que conocer y hay que ver para seguir creciendo, ¿no?
Entonces me marché a La Rioja, estaba aquí en el pueblo al lado, que es San Vicente de la Sonsiera, y a partir de ahí me marché a Nueva Zelanda porque quería ir a una bodega más grande para ver cómo se controlan las cosas cuando tienes tantos volúmenes y cómo controlar más o menos pues esta cantidad grande, muchísima gente y así aprender un poco de este rollo. Y a partir de ahí volví a Eslovenia haciendo pues un año, más o menos un año espumosos y esto lo que te comenté. Y luego ya lo tenía claro, tenía 25 años, extranjero me dio mucho y quería volver. Entonces me marché a Chile trabajando en un proyecto de investigaciones y desarrollo, porque quería un poco más aplicar esto entre viñedo, laboratorio, investigaciones y a partir de ahí pues fui a Alemania y en Alemania estaba medio año, estaba trabajando en una bodega familiar que hizo muchísimas cosas, jugando con varias variedades, diferentes estilos de vino y tenía la verdad que muy buena experiencia. La verdad que me podría quedar más, ¿no? Pero ya tenía el plan para volver a Argentina, porque me enamoré a Valle de Uco cuando estaba ahí viajando y decidí a volver ahí a dos proyectos, bueno, un proyecto y trabajo. Fui primero a una bodega que hace los espumosos para embotellar el Petit Naturel, y luego a Bodegas Zucardi, que creo que pues, todo el mundo lo conoce ahora mismo. Y a partir de Argentina, pues me pilló COVID, corriendo para casa, y cuando se podría, cuando España abrió sus fronteras, vine para acá. Y aquí estoy ahora mismo pues trabajando en varios proyectos diferentes en La Rioja. Así un repaso corto. Pero siempre con el tema del vino. Y aquí te quería preguntar, ¿la carrera de enóloga la hiciste en Eslovenia? ¿En Eslovenia hay universidades que dan No, esta formación? sí, nosotros tenemos, entonces, carrera, decides o vas a agronomía o vas a las tecnologías. Y adentro de las tecnologías tienes tanto cereales como el vino, como productos y leche y todas estas cosas. Y a partir de ahí, luego te puedes dedicar cogiendo las asignaturas, ¿no? Yo obviamente cogí más asignaturas relacionadas con el vino. Y luego cuando fui a Valencia ya, ahí sí que podría meter todas las asignaturas de máster de la enología, Ok. porque nosotros a nivel de la universidad no tenemos enología, tenemos solamente el superior, el curso superior, y luego pues yo he tratado de hacer la universidad de la enología a esa manera. Pero claro, al final lo que máximo aprendes es una vez ya manchándote las manos. Es así de fácil. En campo. Oye, ¿y ahí en Eslovenia producen mucho vino? ¿Qué hay sobre el vino en Eslovenia? Ya, me empecé a reír porque cuando dices que si producimos mucho, producimos poco, pero bebemos mucho. Sí, hacemos vino. Es una cosa curiosa porque primero la gente ni siquiera sabe dónde es Eslovenia y siempre lo pone, está ahí en Romania, cerca de Romania, o era parte de Checoslovaquia. Y yo, no tiene nada que ver. Y luego ya una vez sabiendo dónde es Eslovenia, nadie sabe que elaboramos el vino, pero sí, elaboramos, a ver, te cuento así, elaboramos más o menos unos 80 millones de litros, que sería, decimos, como 23.000 hectáreas o algo así. No hay mucho, mirando el mundial es muy poco, pero sí que tenemos una historia muy fuerte de elaboración del vino y aparte de esto también la viña más vieja que existe en el mundo, que tiene más que 450 años. Claro, es una parcela Parcela. pequeña, muy, muy pocas uvas y es un evento de días. Se junta la gente, todo el mundo de Eslovenia y también extranjeros van a esta ciudad, que es Maribor, y pues recogen las uvas, ¿no? Que muy poco, es como 40 kilos o algo así. Pero es una tradición y pues es también como un regalo, ¿no? Siempre cuando llega la gente pues, importante, de extranjero, siempre pues como decimos que lo regalan un poco de, o es el vino, o pues hemos también regalado a los museos de los vinos por el mundo también un corte de poda.
Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en Eslovenia por ahí del 2005, bueno, el 31 de diciembre del 2005, porque yo estuve en Alemania haciendo ahí un año de intercambio con la universidad, más en la carrera de Ajá. ingeniería. Estaba en Alemania y fueron mis padres, ¿no? Y mi hermano, cayeron ahí en diciembre. Y me dijeron, bueno, ¿ya tienes plan para año nuevo o algo? Y le dije, no, pero no se preocupen, ahí sale, ¿no? Así somos a veces muchos mexicanos, de ahí Bien. sale, que fluya, pero cuando quisimos buscar algo, todo estaba lleno, todo estaba repleto, todo carísimo, ¿no? Y nada, empecé a buscar a ver a dónde había opciones y me apareció una de esas, Eslovenia. Y yo dije, ¿dónde está Eslovenia? Y ya me metí a buscar. Ya te dije. Sí. Y bueno, para no hacer el cuento largo, caímos ahí el 31 de diciembre, bueno, el 30, y uno de los mejores años nuevos en mi vida y mejor cumpleaños, la primera vez de ver nieve hasta arriba. Yo creo que había como 50 Ya. centímetros cuando bajamos hasta arriba de las rodillas. La gente muy, muy buena onda. Un lugar padrísimo. Bueno, llegamos a Ljubljana. En aquel entonces todavía no me fijaba Mm, mucho en el vino, pero desde luego unos paisajes hermosos, y ojalá que un día pueda regresar ya mm. con tus consejos de a dónde poder visitar. Pero yo creo que vamos a Sí, sí. dejar este capítulo de Eslovenia para otro podcast, si te parece. Sí, claro. Es que yo me siento como un promotor de Eslovenia. Es que últimamente hice no sé cuántas catas ya de los vinos eslovenos también. Y, y es esto, yo creo que a la gente tanto le gusta descubrir lugares desconocidos que cuando le das informaciones y aparte de esto, lo que has dicho tú, te sorprende. A mí me parece que Eslovenia es un país que te sorprende en tantos niveles, como paisaje, como el vino, como la Mm, comida. Así que, bueno, todos que están escuchando, que meten en Google y ponen Eslovenia y sí, es sí. increíble. Oye, y solo como un adelanto para el próximo podcast, para tener un dato así general, ¿qué uva sería la uva emblema ahí en Eslovenia? ¿O por cuál Sí, tienen preferencia? ¿Cuál dirías que es? ya. Bueno, es difícil de decir porque si lo miro así en general, sería como Lashki Riesling. La pronunciación es muy difícil, pero es como la uva más plantada, decimos. Pero muchas veces va dentro de los blend. Pero últimamente la que estamos, decimos, poniendo, subiendo arriba, arriba y hace unos vinos increíbles, tanto de los espumosos como los frescos, como vinos de naranja, se llama Rebula. Y Sí, es sí, una es el nombre del agua, sí es. sí, en esloveno es Rebula y en italiano, por ejemplo, donde también se encuentra, es Rebola Gialla. Fíjate. Pues luego Y nos es los ahora dejas, mismo muy popular. nos los dejas escrito para que lo ponga ahí en el artículo del Sí, sí. blog. Venga, lo escribo porque Sí, es sí. difícil, es difícil. Oye, pues nada, dejamos esto de Eslovenia para otro capítulo, pero Ujú, hoy estás aquí para platicarnos sobre la historia un poco general sobre los vinos alemanes, sobre la situación actual de Alemania y el vino, ya que tú estuviste trabajando por allí. ¿Nos ujú, puedes dar un poco de información de en qué zona estuviste trabajando, en qué bodega, qué ujú. hiciste en ese momento? Y después, si te parece bien, ya entramos de lleno al tema de los vinos alemanes, ¿te parece? Sí, sí, claro. Bueno, pues yo decidí así por suerte, ¿no? Fue como, vale, voy a Alemania, pero tampoco lo conocía tanto para saber si me gustaría ir más a Mosela o me gustaría más trabajar, por ejemplo, con el Pinot Noir. Y vi una opción de ir a una bodega familiar. Y más que estaba leyendo en internet de esta bodega, que se llama Pitwitz, y está en Bemesheim, en Raiffeisen. También te puedo dejar todo escrito porque To- es muy complicado. Todos los links a la bodega y eso estarán en el artículo, Sí, sí. sí, y la verdad es que son unos vinos muy buenos y sobre todo creo que calidad-precio a mí me parece uno de los mejores que he catado cuando estaba en esta zona. La zona es Raiffeisen y es la más grande zona de Alemania y pues ahí hacen un poco de todo, ¿no? También en la bodega donde estaba yo hemos hecho en principio un poco de los bases de los espumosos, que era una combinación de Blanc de Noir, que es la uva Pinot Noir, pero con muy corta
prensa para que sale el vino más blanco posible y con Chardonnay. Y luego hemos hecho todos los frescos, desde Chardonnay a Pinot Gris, a Pinot Blanc, a Chardonnay, a Müller-Thurgau, que es una variedad alemana, y obviamente también Riesling. Y luego fuimos a los rosados, que hemos utilizado Donfelder, que es una variedad alemana, portuguesa lo mismo, y luego también estábamos jugando un poco con las variedades de Burdeos. O sea, todas las clásicas, las 5, tanto de Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot y Petit Verdot. Y pues hemos hecho como 2 diferentes rosados, uno que estaba más fresco, más ligero, y otro que tenía ya un poco más estructura y más color también. Y luego, adentro de los tintos, hemos tenido Pinot Noir y todas las variedades que mencionó antes, todas las 5 variedades de Burdeos. Y para mí era una sorpresa increíble que estas variedades, en una zona que dices Alemania, vinos blancos, pueden madurar y que puedes hacer unos vinos de larga guarda y que pueden aportar madera. Y eran uno de los mejores tintos de Alemania. O sea, fuimos también en noviembre, que cada año tienen como un concurso de los mejores vinos tintos de Alemania, y vino de ellos era Cabernet Franc, ganó el premio como mejor tinto de las variedades extranjeras. Wow. Oye, Sí, podemos empezar por ese mito que hay mucho en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, o bueno, más bien hablo de la percepción que se tiene mucho en México, por ejemplo, que el vino alemán, como dices, es puro blanco, que ya lo comentaste. Sin embargo, ya. también que pues es un blanco de baja calidad y que pues no es bueno, ¿no? Ujú. Específicamente, ahí hubo una época en donde se inundó el mercado de vino alemán. Yo creo que a todo el mundo le tocó que medio se acuerde, con cierta edad como la mía y para arriba, una botella azul, ¿no? El famoso Liebfraumilch, ¿no? Y yo creo que Ya. mucha gente se quedó con esa imagen del vino alemán, ¿no? Que son vinos blancos de baja calidad y de ahí no pasa. ¿Nos puedes decir un poco si Ujú, es así o cómo fue que fueron evolucionando? O sea, un poco ujú. la... Sí. A ver, te cuento al principio una cosa para empezar y luego te explico toda la historia. Que yo cuando dije que voy a ir a Alemania, me pasó, obviamente, hablamos de la gente que no está muy adentro de los vinos, ¿no? Pero a mí, tanto aquí de amigos de España como también de Eslovenia, me preguntaron, pero Alemania, pero vas a aprender algo y allí hacen buenos vinos. Como también tenían esa idea de como que Alemania, que hacen unos blancos que tienen mucha acidez y que por eso tienen también azúcar residual, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Así que te lo explico un poco cómo era en principio, por qué vino este cambio tan dramático de esta botella azul de Liebfraumilch, de los vinos de azúcar residual y con poca calidad, hasta el momento que estamos ahora, ¿no? Entonces, en Alemania empezaron a elaborar vino como casi en toda Europa con el camino de los romanos, ¿no? Y ellos tenían suerte, igual que nosotros en Eslovenia, que muchos viñedos eran parte de los ministerios y a la gente del ministerio estaba cuidando la viña y estaban elaborando los vinos, ¿no? Y todos sabemos que esta gente en general tenía más conocimiento y hacían los vinos de calidad. Y yo, por ejemplo, estaba escuchando pues, un sommelier, uno de los mejores sommeliers aquí de España, que se dedica a Alemania, que comentó que era una época cuando los vinos alemanes eran igual de caros y en el mismo nivel como los vinos de Borgoña, de Bordelais, de Burdeos, de Champagne, y que el mundo lo reconocía como los mejores blancos del mundo. Encima también, si pones en el Google la carta de los vinos de Titanic, encuentras también los vinos de Alemania. Y ahí sabes que no habían los vinos de todo el mundo, solamente era calidad, calidad. Y luego, ¿qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, llegó con todo este efecto económico de postguerra y todo esto, llegaron también todas las enfermedades de hongos.
llegó el mildew, llegó el oidio y luego llegó la filoxera. Entonces, la calidad bajó, la gente no sabía qué se está pasando todo esto hasta que no tenían esta solución para estos hongos, y cuando ya tenían recuperación de los viñedos, la gente dice que el gobierno tomó, decimos, malas conclusiones o malas decisiones, que empezaron a promocionar estas bodegas que elaboraron más vinos, y ayudando a estas bodegas que elaboraron más volúmenes de poca calidad, de estos vinos que no maduraron bien y por tanto tenían una acidez tremenda y que lo tenían que equilibrar con estos azúcares residuales y ponerlos en unas botellas azules y exportar a los bajos precios en general. Y esto era lo vino que se bebía fuera de Alemania, que llegó hasta Latinoamérica, hasta todos los países de Europa, y por eso ahora mismo tienen muchísima dificultad para que la gente que hace los vinos de calidad, que son unos vinazos, que la gente les toma serio. Porque todavía la gente cree que Alemania solamente hace Riesling y solamente hace los vinos dulces. Y no tiene nada que ver. Y yo espero que todos van a saber esto después de este podcast, porque hay muchísimo más, ¿no? Y bueno, pues entonces empezaron a cambiar un poco porque todo el mundo del vino empezaron a moverse un poco a la calidad, ¿no? Y empezaron, vale, venga, tenemos este viñedo. Este viñedo, pues si quitamos los kilos de uva y conseguimos maduración, podemos hacer los vinos secos, podemos hacer los vinos especiales, de los viñedos singulares. Y empezaron a moverse, igual que los enólogos empezaron a moverse por el mundo, han visto lo que están haciendo otros países y empezaron a, decimos, clasificar diferente los vinos y también ir a esta dirección, promocionar más los vinos secos y ir bajando estos vinos que son de poca calidad con azúcares residuales. Y cuando hablo de los azúcares residuales, hablamos más o menos en estas Blue Noon o Tower y estos vinos, hablamos sobre hasta 45 gramos por litro. Así que está bastante, ¿no? Es que no sé cómo decirte si tienes la idea que es un vino dulce o no tienes idea qué significa esto, 45 gramos. Ya a las personas que quieran conocer un poco y probar esa cantidad de azúcar en un vino, pueden dirigirse a lo mejor a un cava o en un champán, ¿no? Que tenga ahí la leyenda dulce o dux y tienen más o menos entre 45 y 50 gramos de Eso azúcar es. por litro. Y muy interesante esa parte del cómo afectó la posguerra, ¿no? Que estamos Mm, hablando de finales de los 45, 50, sí. luego, bueno, las enfermedades en los viñedos y finalmente, bueno, la filoxera que fue finales de los 60, Ujú. principios de los 70, y claro, entonces por eso ya llegaron estos vinos, pues sí, en los 80, porque tenían que vender, ¿no? Y Claro, está y era esto, y realmente eran de la región donde yo trabajaba. Y cuando me mencionas esta palabra, Liebfraumilch, llega de Worms, que era una ciudad que está, bueno, es una ciudad al lado donde yo trabajaba, y es una iglesia enorme. Y ahí se supone que era una iglesia dedicada a esa señora, y de ahí llegó el nombre también. Y yo, por ejemplo, no, a ver, yo te lo digo de verdad que no he probado este vino. Pues fíjate, No lo he yo probado. me acaba de mandar una foto mi papá a la semana antepasada de unos vinos porque se están mudando pues unas cosas de una bodega a otra tal y salió este vino azul, Liebfraumilch, y me Sí. pregunta, oye, ¿y este estará bueno? Y le dije, no lo abras, y no lo abras, guárdalo porque lo quiero ver cuando llegue a ir a México. Entonces voy a poner esta foto que es real, o sea, voy a poner la foto del Sí, WhatsApp sí, para que vean cuándo me la mandó. Y ahí está. Y dijo, ¿estará bueno? Y le dije, yo creo que tal vez no. ya. Oye, que sería súper bien saber la gente que nos va a escuchar si va a decir ahora, pues sí, sí, yo también lo he visto en el supermercado o lo he bebido o algo, porque me interesa Claro. si realmente existe tanto de estas botellas en el mercado. Mm. Sí, y bueno, de hecho, con una entrevista con Luca, que igual hablamos, por ejemplo, sobre el Lambrusco, que es un Ujú, vino, bueno, el que llega sobre todo a Latinoamérica y México, que cumple ciertas características con un perfil muy específico para un consumidor muy especial, pues es un vino económico con un alto contenido de azúcar al final.
Y bueno, también decir que no es un vino malo, ¿no? O sea, es un vino que tiene ciertas características, ¿no? Que cumplen con su Claro. relación calidad-precio, ¿no? Entonces, que tampoco se espanten de, no prueben este vino y tal, ¿no? O sea, como No, ya que vi. va, es que yo siempre digo, a ver, obviamente no es mi estilo de vino, pero el vino es para beber y lo que Claro, te gusta, esto tienes que beber. Pero sí que es cierto de que esto, que es interesante para que la gente entiende que, por ejemplo, en Italia hay mucho más que solamente el Lambrusco. Tienes la Corta, que son unos espumosos increíbles. Claro, llega también Prosecco, así que tienes una idea de qué tipo de vino existen en ciertos países. Y lo mismo que Alemania está reconocida fuera por esta botella azul, también hay muchísimo más para descubrir adentro de Alemania. Y yo creo que pues al final es esto. Yo siempre digo que hago vino para beberlo. A mí no me sirve hacer el mejor vino del mundo si luego nadie lo va a beber. Es que hay que tener esto también en cuenta. Y al final lo único que quieres es que la gente abra tu botella y lo bebe con gusto y que lo bebe rápido sin saber que se acabó ya. Eso para mí como es una muestra de hacer buen vino. perfecto. Ya. Oye, decirle a los escuchas que está tu masterclass sobre Alemania en el sitio de socios.breakingwine.online, o sea, en el área de miembros de los suscriptores. Nos diste una masterclass sobre todo Alemania, que está genial y se los recomiendo ampliamente. Muchísimas gracias, Nesha. De nada, encantada. Este, y bueno, a pesar de que ahí está ya la masterclass, ¿nos podrías contar un poco sobre Alemania, sobre las regiones que hay, un poco las variedades, bueno, cuántas hay, evidentemente, cuáles son Mm. las más plantadas? ¿Una reseña del país en cuanto al vino? Ujú. Sí, bueno, en el masterclass hice así con los datos y las informaciones que a mí me gustaría que alguien me los diga o me enseñe las cosas, ¿no? Entonces, empezamos un poco con básicas informaciones de Alemania para saber un poco por qué se puede hacer ahí el vino, cómo es paisaje, terroir, decimos la clima en general, y un poco cuánto produce del año. Y luego fuimos a ver todas las países, bueno, todas las dominaciones de origen que elaboran el vino adentro de Alemania, que hay 13 DO. Hay 13 DO y la mayoría de ellas están en el parte izquierda del país, donde está la frontera con Francia. Empezamos arriba con la región más pequeña que es Arg y luego bajamos a Mosela, a Rheingau, a Nahe, a Rheinhessen, a Palatinado, a Baden y también he mencionado el Franken porque es muy importante para la variedad Sylvaner. Y aquí adentro he explicado un poco dónde son los viñedos, qué variedades se producen y las diferencias de los vinos entre una y otra. Por ejemplo, que Mosela, la clima en Mosela es un poco más fresca que en Rheinhessen, por ejemplo, y por eso ahí los Riesling no llegan a madurar tanto. Y cuando digo que no llegan a madurar tanto, significa que no acumulan tantos azúcares y por eso no pueden tener tantos grados de alcohol ni tanto cuerpo, ¿no? Porque es todo relacionado. Y aparte de esto, tienen bastante acidez. Y cuando ya empecé a hablar antes de estos azúcares residuales, en Alemania muchas veces te puede pasar que es un vino que no es seco, o sea, tiene más que 9 grados, 9 grados por litro de azúcar residual, pero tiene una acidez tan grande que te da la sensación que es un vino seco. Por eso es esto, que no solamente hay que mirar en la etiqueta si es seco o es semiseco o lo que sea, pero que hay que tener en cuenta pues esa idea, que hablamos de una zona más norte de Europa donde se elabora el vino. Y por eso tenemos estas acideces tan altas. Pero bueno, me he liado un poco lo que te quería hablar de adentro de los vinos alemanes y lo que se encuentra también en los masterclass. Ahí, después de explicar un poco de todas las dominaciones de origen, también demostré las fotos, por ejemplo, la evolución de los vinos, por ejemplo, cuántos vinos secos estaban en los
hace 50 años, cuánto están ahora, cuánto porcentaje presentan los vinos tintos y cuántos ahora. Y aparte de esto, también pues, la situación actual, qué hacen las bodegas, qué pasa con los cambios climáticos y luego también qué va a llegar. Porque es evidente que el cambio climático pues, afecta muchísimo, ¿no? Y adentro de cambios climáticos tienen tantas ventajas porque hay unas zonas en Alemania que son tan frías que hace 50 años no podrían elaborar vino porque la uva no maduró, que ahora pueden sin problema hacer unos vinos muy buenos. Y aparte de esto, que cada año es más difícil hacer estos predicats. ¿Sabes qué son predicats? O ya Ah, explico qué son sí. predicats. Ahora pasamos a eso, nada más apuntar la parte de lo del clima, que, bueno, mucha gente tiene la idea de que en zonas frías, y bueno, que dices Alemania y los inviernos son muy fríos, entonces, o sea, sí hacen vino, evidentemente, pero tienen mucha gente como que tenía la idea de Alemania de que solo era cerveza, salchichas y embutidos, ¿no? Ya, Entonces, sí, esto. ahí como está el tema de, o sea, históricamente también siempre ha sido la gente mucho más de cerveza y vino, o cómo es la vida ahí tú que estuviste o sea, yo estuve, pero de estudiante, ¿no? Era cerveza, Ya. tutiplén, la verdad, vino no Mm, tanto. Pero la cerveza, sí. perdón, ya que tienes el punto de comparación de haber vivido en Alemania en el ámbito del vino y ahora también en España, ¿también lo toman, o sea, del diario? Como, o sea, ¿cuál es la diferencia, la percepción que tienes entre España Ujú. y Alemania? Sí, a ver, para empezar, una cosa que cuando empecé a preparar el masterclass vi en internet que alemanes beben ocho veces más cervezas que el vino, Wow, pero es muchísimo, 8 veces más, ¿eh? sí, Y pues beben bastante. Alemanes en realidad beben como, no sé cómo es en México, pero alemanes beben 24 litros por persona al año. en Para México, nosotros eso es muy poco. sí, no, en México está en un litro y medio ¿Qué per, per cap- dices? per Hay que cápita al beber año. más. Sí, 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 Muy sí, poco. muy, muy Pero poco. nosotros eslovenos estamos 43, 43 pero litros al cuarenta y año, wow, tres registrados, ya. sin contar todos los vinos que se hacen en casa y todo esto. Ya, ya, ya. Sí, bueno, en México ahí Ya. es un dato, o sea, sí es bajo, pero también gran parte de la población, sí, un país cervecero también, sobre todo, pero ahí el vino tiene el tema del impuesto y esto, y ya es como una bebida ya más pues, de lujo, por Mm. decirlo así, ¿no? No es tan accesible para muchas personas, pero vamos, que sí, que de todas formas uno contra veintitantos litros es poco. Estamos mejorando, estamos mejorando. Entonces, bueno, Sí, pero además, imagínate 24 litros multiplicando con 8 y llegas a nivel de cerveza que se bebe en Alemania. ya, Y yendo vuelta atrás de la pregunta, que alemanes sí, que es que beben muchísima cerveza. Tú, por ejemplo, vas a los restaurantes, vas a los bares, o yo me acuerdo que estaba en Múnich y ahí vas por la calle y todo el mundo bebe las cervezas. La cerveza va a seguir es predominante, obviamente, pero están incrementando el número de litros por persona que se bebe del vino. Y yo creo que esto pues llega también un poco con este estilo que creo que en Europa ahora, también entre los jóvenes, el vino es popular porque es adentro de la cultura, ¿no? Y comparando Alemania con España, aquí todo el mundo bebe cerveza, bebe vino. Yo, ya, por ejemplo, aquí en La Rioja, tú da igual a qué hora pasas por el bar, la gente van a estar entre jóvenes hasta los abuelitos tomando el vino. Y es una costumbre ir a tomar un vino antes de ir a comer a casa. Pero tú vienes, saludas a los amigos, bebes una copa de vino que en los pueblos es 70 céntimos y lo terminas en 5 minutos y vas para casa. Y es una cultura de vino aquí que no lo he visto en ningún otro sitio. Y y en los, Alemania, ni ¿qué? ni en los sitios que has estado de Argentina, Chile y eso, o sea, No, la verdad es que yo creo que esa cosa, sobre todo en los pueblos, en La Rioja, es que aquí se bebe muchísimo vino.
Se bebe mucho vino y sobre todo porque pues para mí es muy barato. Yo en Eslovenia voy a tomar un vino en bar y voy a pagar 2 euros. Y aquí 70 céntimos, a mí Más o me parece menos esto nada. sería como un dólar, ¿no? Un poquito menos de un dólar, ¿no? Una Eso copa es. que realmente en pesos mexicanos, para que, o sea, son 20 pesos, ¿no? Y una copa de vino en un restaurante está sobre a lo mejor 70 pesos, o sea, el doble o inclusive el triple, como en Eslovenia, bien lo Claro. comentas. Sí, sí. Y aquí pues es esto, la gente va, toma la copa de vino pues antes de comer, antes de merendar, antes de cenar, todo el tiempo. Y pues en Alemania lo que también me di cuenta es que beben muchísimo vino también en casa. Nosotros, por ejemplo, en la bodega hemos mandado muchísimos vinos por casa, da igual si éramos en unos eventos, si la gente ha pedido los vinos para llevar a casa o todas las semanas hemos hecho muchísimos pedidos de los vinos. Entonces, también ahora estaba hablando en esta época del COVID y la bodega me dijeron que menos mal que la gente bebe, porque aún no se mueve el vino en los restaurantes, Ya. tienen mucho trabajo porque la gente sigue bebiendo el vino. Y creo pues esto, que aparte de que el vino empieza a ser más y más popular y obviamente nunca va a llegar, creo, al nivel de cerveza, pero empezaron más a exportar también. De nuevo, pues esto, rompiendo estos mitos de estos vinos de botella azul y cambiándolo por los vinos altos de calidad, los vinos secos. Y ahora mismo, pues, por ejemplo, todos los países norte compran muchísimo vino de Alemania, hablando de Finlandia, Noruega, Suecia y todos estos países. Predomina desde luego la producción del vino blanco y de la uva Riesling. Sí, Alemania, por ejemplo, produce más que 50% de Riesling total del mundo. Lo encuentras un poco en Francia, en Austria, también en Eslovenia lo tenemos un poco y luego pues en Estados Unidos y en Australia. Porque es una variedad que te va a dar resultados solamente en las climas frescas. Con esto me refiero que, claro, descartas, por ejemplo, aquí en La Rioja no puedes plantar una variedad en la zona donde estoy yo, en San Asensio, que no es una zona fría, no puedes plantar una variedad así, porque, claro, las variedades te dan éxito en las condiciones que están muy bien para ellas. Decimos así un poco no técnico, ¿no? Y en general, aparte de Riesling, tienen otras variedades blancas, que es Pinot Gris, Pinot Blanc, lo que mencionó antes, y en alemán se llama esto el Weißburgunder y Grauburgunder, y luego tienen Müller-Thurgau, que es un cross entre Riesling y Madeleine Royal, que era hecho por la Universidad Geisenheim, que es una de las mejores universidades de la viticultura y enología en el mundo, y pues lo han hecho más o menos para esto, para dar algo lo que no tiene Riesling, pero claro, obviamente pues es un poco más ligero, tiene también menos acidez y es una variedad que pues se encuentra por dos nombres, ¿no? No sé si tú lo conoces, pero es o Müller-Thurgau o Rivaner. Así que lo pueden embotellar por cualquier otro motivo. Y adentro de los blancos, pues también encuentras el Chardonnay y el Sylvaner, cual mencionó ya antes, que es una variedad blanca que está plantada más en las zonas un poco más cálidas, ¿no? Entonces, cuando miras mapa, más o menos está en el sur, en el Baden, o también en el Franken, donde es la predominada. Y adentro de los blancos, eso es más o menos lo que encuentras en Alemania. Y luego, adentro de los tintos, es Spätburgunder, que es el Pinot Noir. ¿Puedes repetir Y el yo no nombre sabía. del Pinot Noir en alemán? Por si ven Sí, sí, en... sí. Spätburgunder. Bien, luego lo dejamos escrito en el artículo. Todo termina en Burgunder, ¿no? Entonces es más o menos colores. Por ejemplo, antes lo que dije, el Pinot Blanc, el blanco en Alemania es Weiß, como Ujú. color. Entonces todo va más o menos con colores. Y Pinot Noir es Spätburgunder. Y en todas las etiquetas va a ser Spätburgunder. Y ellos son básicamente el tercer país mundial de la producción de Spätburgunder. ¿Y por qué te quería mencionar el Pinot Noir? Voy a hablar de Pinot Noir, Pinot básicamente, Noir, sí, ¿no? mejor. Sí, sí.
que está pues con todo el cambio climático y ahora pues tiene muchísimo éxito y la gente dedicándose al mundo de vino le gusta mucho porque obviamente los precios de Borgoña ahora son increíbles. Hay poca gente que puede ofrecer, bueno, que puede pagar tanto para unos ciertos vinos y Alemania pues tiene calidad-precio muy alto y sobre todo son las regiones, por ejemplo, Arg y luego en Rheingau, donde hacen, bueno, también el sur, obviamente, todo donde está la clima un poco más cálida, pues hacen muy buenos Spätburgunder. Y así, diciéndolo, son más a estilo francés, un poco más, no tan súper expresivo como por ejemplo lo de Nuevo Mundo, que hay pura fruta, fruta. Aquí ya llegan un poco más aromas también de la tierra, un poco combinado con la madera y tienen la estructura y son, la verdad, calidad-precio muy buenos Pinot Noir. Y aparte de Pinot Noir, pues tienen las variedades que mencioné en principio, el Donferder y Portuguesa, que son las variedades que siempre estaban ahí. Yo personalmente trabajando con ellas no me parecen unos vinazos, pero son variedades que son locales, son autónomas de ahí y obviamente ahora mismo es muy popular hacer las cosas a 0 kilómetros, decimos, ¿no? Entonces la gente está tratando de hacer vinos de calidad de estas variedades, igual que de Lamberger, que es otra variedad, y bueno, pues son otras variedades que escribí también en el masterclass Sí. que se encuentran, bueno, hay como 2 copas de tinta y blanca y adentro son todas las variedades que se encuentran. Perfecto, yo creo que, bueno, evidentemente el Riesling que se encuentra fácilmente, un super tip el que acabas de dar de voltear a ver los Pinot de Alemania, ¿no? Yo ya Sí. intentaré buscar, aunque Ujú. es un poco difícil tener en esta zona encontrar vinos de fuera, porque aquí hay mucho de acá, ¿no? Bueno, y que bueno, pero ya me daré a la tarea de buscar un vino alemán Pinot Noir. Sí, sí, Es recomiendo mucho. perfecto. Solo para cerrar con el punto del Riesling, ya que es la uva pues más Mm. plantada, más producida y exportada y todo, que yo creo que las personas pueden llegar a encontrar uno fácilmente. ¿Nos puedes dar una breve reseña así sobre el Riesling? Ujú. Sí, claro. Bueno, Riesling es una variedad blanca que lo que comenté antes, da mejores resultados en los climas más frescos, ¿no? Y es una variedad muy diversa, porque con ella, pues en Alemania, tanto como hacen los espumosos, lo puedes hacer en estilo fresco, un Riesling que no tiene ningún toque de madera, o también le puedes aportar más madera y hacerlo envejecer en la botella. Y aparte de todo esto, lo que he comentado, también se hacen los predicats de Riesling. Y luego, pues si quieres, vamos entrando un poco más, que son los predicats de Alemania y la clasificación, o si no, lo pueden ver también en el masterclass, que Sí, sí, aquí expliqué bastante bien cómo sabiendo qué categoría dentro del predicats hay. sí, Y pues esto. una introducción o un resumen, pues, eh, porque claro, la masterclass está muy bien ilustrado y muy amplia, pero acá solo unos tips de las leyendas que traen las Ujú, botellas para las personas que comiencen a buscar el vino alemán, ujú. entiendan por lo que trae la etiqueta, esa leyenda. Si nos ayudas con eso Sí, también, que lo pondré en el sí. artículo, por ahí te voy a coger Ujú, una imagen de tu masterclass. mm. Sí, porque es que mucha gente también, oye, ¿no has probado el vino alemán y eso? No, es que no entiendo ni qué dicen las etiquetas, no sé a qué se refieren y Sí, mejor no, me voy por algo más fácil. mm, Entonces, a ver, cuéntanos, Nesha, un poco sobre cómo sí, entender las etiquetas del vino alemán. sí. A ver, es complicado, pero al mismo tiempo muy fácil, ¿no? Voy a explicarlo en esa manera. Tenemos a mano izquierda son los vinos secos y los vinos en general de calidad se llaman Qualitätswein, ¿no? Creo que esto es básicamente igual que en castellano. Y aquí adentro de Qualitätswein tenemos dos opciones. Uno es Trocken,
que significa seco, y otro es halbtrocken, que significa semiseco. Seco, que tiene menos de 9 grados por litro de azúcar residual, y todo lo que tiene más es halbtrocken. Entonces, con esta explicación, yo creo que ya entendemos los vinos secos, ¿no? O sea, los vinos, decimos, de calidad. Y luego tenemos otra clasificación, que son los predicats. Y los predicats son en general vinos que decimos tenían más azúcar en el momento de la cosecha. Y con esto me refiero que ellos en Alemania pues vendimian con los Excel, ¿no? Es una clasificación que cada país puede decidir qué elige, ¿no? Pero bueno, me he liado un poco más técnico que creo que la gente no le Es va a el entender grado de tanto. azúcar que tiene, la cantidad de azúcar que tiene la uva al ser cosechada, ¿no? Sí, y pues alemán, por ejemplo, hay gente que utiliza expresión Brix porque está midiendo los Brix, otros que están midiendo la densidad, pero alemanes y también de Austria están utilizando los Excel, lo que significa que, por ejemplo, 90 Excel va a significar que el mosto pesa 90 gramos más que agua. Ok. Vale, pero esto es ya mucho químico y luego pues hay que estudiar la enología para entender qué significa esto, No, ¿no? está interesante. Ya, pero bueno, explicando los predicats, tenemos una pirámide, ¿no? Abajo vamos a tener los cabinets, luego tenemos Auslese, Spätlese, luego Auslese, luego Beeren Trockenauslese y Trockenauslese, ¿no? En el campo, pues eso todo está mucho mejor explicado en el masterclass. Y lo que significa es solamente con cuánto azúcar residual se vendimia la uva Ujú. y cuánto alcohol probable tiene. Entonces, los cabinets que son más abajo, en general se suelen vendimiar ahí con unos 13 decimos de alcohol probable. Ujú. Y luego, si lo miras en la contraetiqueta y ves que tiene un cabinet 13 grados de alcohol, va a significar que un cabinet seco, que las levaduras han consumido todo el azúcar que tenían ahí y que el vino se quedó seco. Y lo único que luego miras la contraetiqueta y ves que tiene unos 9 grados de alcohol, esto va a significar que el vino sí que tiene un poco de azúcar residual. Así que hay que entender estos grados probables y la clasificación y luego mirar la contraetiqueta para saber si es un vino seco o es un vino que tiene algo de azúcar residual, ¿no? Claro, Y aquí mirando apuntar, lo ¿no? que ya Que solo aparte de ir si miramos la pirámide y vas arriba de Auslese, las últimas 3 categorías ya no pueden estar secas, porque tiene tanto azúcar que la levadura es incapaz de consumir tanto azúcar. mueren de coma diabético. Ujú. Pues, pero ¿me entiendas algo? ¿Lo Sí, expliqué bien o sí, sí. lo tienes claro? Ahora aquí hay que hacer una reseña breve que la fermentación del vino, ¿no? Es un proceso químico mediante el cual las levaduras se comen los azúcares y convierten este azúcar en alcohol y gas carbónico. Eso es. Entonces, si la etiqueta de atrás dice que ese vino, cuando cosecharon la uva, te iba a dar un 13% de alcohol máximo, si es que se comían toda el azúcar, ¿no? Pero luego en Ujú. la etiqueta del frente estás viendo que solo tiene 9, quiere decir que toda esa azúcar que hubiera producido 4 grados más de alcohol ya no se la comieron y se quedó en el vino, ¿no? Eso es, eso es. Luego Y por eso lo entonces, dije, sí, exacto, es un vino que hay que tiene, conocer, sí, hay que saber el pirámide para saber, porque hay que saber qué categoría es, porque en las etiquetas siempre va a poner predicat y luego cabinet también, ¿no? Y luego hay que mirar la contraetiqueta para saber cuánto alcohol tiene, para saber si se trata de un vino seco o un vino que tiene algo de azúcar residual. y es Y un buen, hablando de yo creo que con esto lo tienes muy claro. Con esto pues ya lo sabes que más o menos a qué tienes adentro, qué vino tienes.
¿sabes? Si estás buscando, porque hay muchísimos cabines que son secos, pero Mm. luego yendo arriba, Auslese o luego Beerenauslese, las últimas categorías, que es vendimia, que se vendimia la uva ya como uva pasa, también afectada con botritis y todo esto ya en la vida va a poder hacer seco, porque esto se vendimia con unos 22 grados de alcohol probable, ¿no? Y las levaduras, que son unos microorganismos, esto lo que explicaste antes, consumen azúcar, pero más que 15 grados ya casi es difícil de quedar. Ah, venga, 15, 15 y media, por ahí. Pero Exacto. más que esto, pues es imposible. Sí, ya que llegaron las levaduras a producir los 15 o 16 grados, ya de ahí pues mueren, ¿no? Ya no pueden producir más. Luego entonces pues queda todo el azúcar allí y por eso se Mm, sabe dulce, ¿no? Yo creo que sí, sí. está muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta de esto, que deje los comentarios en el artículo que va a estar ahí en breakingwine.online y ya le escribiré a Nessa de, oye, aquí dejaron una pregunta, ¿verdad? Y nos ayudas a responder. Sí, 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 sí. Claro, claro, encantada. Y a ver, quería solo mencionar aquí, hablando de estos predicats, que pues más arriba que vamos a esta pirámide, ¿no? Hablando de Beerenauslese y Trockenbeerenauslese, estos son los vinos que te dan muy poca producción. Hay muchísimo riesgo porque esto se vendimia como en frío, decimos entre diciembre, en enero, cuando pues está muchísimo frío y la uva está lista para elaborar este estilo de vino y por eso pues son los vinos muy caros y son uno de los mejores vinos dulce del mundo. Hablando poca producción es, por ejemplo, te da una botella por cada 8 cepas Wow. y es muy poco. Esto es súper poco porque la uva es tan pequeña, explicándolo tal vez ese proceso que me parece interesante, cómo se seca la uva, ¿no? Este hongo el que lo afecta, lo que hace es que va toda agua fuera y todos los sabores que están adentro de la uva se concentran y sale muy poco mosto y este mosto que sale es muy rico y pues tiene mucho azúcar y se producen y siempre elaboran en las pequeñas botellas Claro. Sí, es y es decir, carísimo. hay muy poco rendimiento por Sí, hectárea, por así decirlo, por poner una cantidad de espacio. Hay muy poco rendimiento de vino, luego entonces el costo sube, ¿no? sí, sí. Y estos vinos que comentas son diferentes o no a los famosos Eiswein o Eiswein pues, de los Eiswein de alemanes. Ujú. Pues Eiswein es otra clasificación, ¿no? La diferencia es que Eiswein se puede solamente elaborar cuando hay varios días menos 6 grados. Así que se congela todo el mosto que está adentro. Y hablando de esta predicat de Trockenauslese y Beerenauslese, lo que significa que hay uva afectada con botrytis, con podredumbre noble, ¿no? Y eso es la diferencia. Y los dos vinos son pues lo mismo, tienen la aroma y sabor completamente diferente de cualquier otro vino, pero los decimos, predicats, que están afectados por el botrytis, tienen un poco diferentes aromas y sabores por este hongo. Ujú. Y eso es la diferencia entre uno y el otro. Pero hay que probarlo, tener 2 copas y probar los dos para ver entonces qué tal parece a cada una persona. Entonces, para entender bien el proceso del Eiswein, es recogen la uva cuando está congelada. Uh -huh. Entonces, cuando hacen la prensa, igualmente sale muy poco líquido, ya que, bueno, está congelada el agua, ¿no? Ujú. Sí, es esto, que tiene que tener, creo que son 3 días, que tiene que tener la temperatura bajo 6, entonces menos 6 grados. Y la misma cosa, también está afectado por podredumbre noble, lo mismo es que hay muy poco rendimiento y la única diferencia pues es esto, que esta está congelada. Ok. La diferencia entonces hablando entre Eiswein y Trockenbeerenauslese.
Muy bien, pues ya tenemos ahí, ya avanzamos en las zonas de Alemania, en las uvas, en la historia, ya pasamos la parte de las etiquetas, ya sabemos cómo elegir un vino alemán. Y ahora tú cómo ves la situación actual de Alemania, hacia dónde va, cómo lo está percibiendo el mundo, qué esperamos de Alemania. Ujú. A ver, algo ya te comenté mientras que estábamos hablando, ¿no? Esto de que ahora casi más que la mitad de vinos elaborados son los vinos secos, o sea, va la tendencia a dirección de los vinos secos. Aparte de esto, que está creciendo el número de plantaciones de los vinos tintos por todos estos cambios climáticos. Y aparte de esto, están haciendo pues muchas cosas adentro de los espumosos también, dentro de los SEC, porque alemanes son, pues es país que se consume más espumoso por la capital, por la capital del año. Y también pues tienen una de las mejores universidades del mundo, que es Geisenheim, y ahí pues hacen todo el tiempo, hacen como las investigaciones, hacen pruebas, están pensando qué va a traer el futuro, lo cambio climático, por ejemplo, qué diferentes clones podrían plantar para enfrentarse mejor a todo esto, lo que está llegando. Y yo creo que alemanes tienen todavía un camino para recorrer, porque es esta cosa que mencionamos en principio, que la gente no le pone en el mapa de los mejores vinos del mundo, pero que cuando empiezas a entender los vinos y empiezas a catar, te das cuenta, la verdad, la calidad que se encuentra ahí. Entonces yo creo que tiene un futuro muy bright, ¿no? Para decirlo en inglés, y que solamente es cuestión de tiempo cuando vamos a mencionar los vinos alemanes la misma calidad como otros vinos en los países alrededor, ¿no? Tanto como de Francia, como de Austria, como los italianos, porque la verdad es que calidad de los vinos es muy alta. Perfecto. Oye, y a nivel, ya que tú tenemos la suerte de que nos puedes contar, porque has estado trabajando allí en Alemania, ahora en España y bueno, y en Latinoamérica también, la cultura de los procesos productivos y del trabajo, vamos, siempre tenemos en la cabeza a los alemanes. A mí me tocó trabajar en la industria alemana y también como proveedor de algunas otras, como por ejemplo de Estados Unidos o coreanas, ¿no? Hablando de la industria de automoción, que es a donde yo estuve trabajando en el pasado. Y la verdad es que la metodología alemana y el tema de la calidad y todo esto, sí se veía una diferencia, ¿no? De cómo lo llevaban. En la Mm. producción del vino y eso, ¿tú notas algo con este tema de la metodología y ya sabes, de todo muy bien y así? ¿Qué opinas? Un poco ya a Sí, nivel no, laboral, ¿no? claro, no, estoy de acuerdo contigo. Es que Alemania yo creo que tiene esta fama de que alemanes son muy, ¿no? Muy así de recto, muy trabajadores, que la tecnología es siempre muy presente y que están todo el tiempo tratando de mejorar todas las cosas. Y lo mismo es en el mundo del vino. La verdad es que lo que me di cuenta ya solamente entras en los viñedos y ves que los viñedos son impecables, son así como tiene que ser viñedo. Los tractores que tienes ahí no las ves en ninguna parte del mundo porque solamente son marcas. Y adentro de la bodega tienen una combinación, ¿no? Tienen estas barricas grandes, ¿no? Esos fudres de los volúmenes altos, lo que siempre estaban presentes en Alemania. Esto sí que siguen utilizando, pero también, claro, están probando nuevas cosas, por ejemplo, con el cemento, con los inoxidables, con diferentes materiales y elaboraciones también, pero sí que es cierto que están, pues eso, lo que te comenté también antes, que saben que la tecnología es lo que les va a dar futuro. Y están tanto haciendo trabajos en el viñedo como dentro de la bodega. Y lo que te dije antes, que tienen esa suerte sobre la universidad, que la universidad es muy fuerte y es un fuente de las informaciones y ayuda y apoyo a todos los viticultores y los enólogos.
Y lo que te comenté, ellos cada año están trabajando, investigando, viendo cómo afectar y cómo ir a esta batalla con el cambio climático. Y a esto respecto, yo creo que nadie va a tener como una visión que hacer en futuro como alemanes. Como los alemanes. Sí, Mm, supongo, invierten mucho en lo que aquí viene siendo I+D, ¿no? De investigación y desarrollo y todo esto. sí. O sea, están preparándose para lo que viene, ¿no? Que desde luego el cambio climático, supongo que también te ha tocado vivirlo, ¿no? En los diferentes sitios a donde has estado, de que las bodegas dicen, este año ya cambió y este año tal. Te ha Sí, tocado. es más, ¿sabes qué es? A mí me gusta mucho siempre dar esta pregunta a los más viejos, ¿no? Que encuentras. Yo, por ejemplo, también aquí en La Rioja, que tengo suerte a trabajar con un viticultor, y siempre me dice la misma cosa, que hace 30 años, por ejemplo, unas uvas en unas zonas más altas aquí en La Rioja no maduraron. Eran unos vinos que no llegaron más que 11 grados de alcohol y que la gente no lo querían beber. Y ahora mismo dan unas de las mejores uvas de la zona, porque lo que falta en otras zonas es esta frescura y ahí lo tienes, aparte de que la uva madura. O sea, tienes ahora 2 grados de alcohol más, decimos de 13 grados de alcohol, pero aparte de esto te va a dar una acidez que te va a dar un equilibrio del vino que no lo vas a poder encontrar. Y así ves realmente qué significa el cambio climático y qué fuerte es. Porque si no, sí, todo el mundo habla de cambio climático, pero el viñedo es una de las cosas donde lo tienes muy claro, lo que Ujú. afecta realmente. Y en Alemania, pues lo mismo. Me han dicho que son unas zonas que la uva no maduró antes y que ahora da unos vinos increíbles. Y por ejemplo, que han plantado un merlot porque se equivocaron en el viviero y querían plantar el Pinot Noir y han plantado merlot que no ha dado ningún resultado los primeros 20 años y ahora, conociendo el viñedo y con cambio climático, hacen los vinazos. O sea, Y se así equivocaron, ¿eh? historias, claro, sí, sí. Yo me acuerdo también que hay un viticultor de Eslovenia que quería plantar y el vivero le han dicho que no tienen más esta variedad, que no pueden dar esta variedad, que pregunta a otros viveros por Eslovenia si alguien tiene algo. Y él, pues bueno, voy a ir ahora a otro punto de Eslovenia, a una zona que no tiene nada que ver, y vamos a ver qué tienen. Y le han dado una variedad que no tiene nada que ver con la zona donde quería plantar él. Pero como tenía ya el viñedo preparado, ¿sabes? Porque hay mucho trabajo para preparar viñedo Mm, para plantación, pues dijo, bueno, pues lo voy a plantar, ¿qué más da, no? venga. Y era una decisión con cero conocimiento y Mm. ahora su hijo tiene suerte de elaborar vinos de esta zona, de este viñedo. Y de alta calidad, supongo. Un buen Claro, vino. y eso es creo que como las mejores cosas pasan cuando no planeas cosas o haces sin pensar demasiado. Muy bien, muy bien. Oye, creo que esta pregunta te la tenía que haber hecho al principio, pero bueno, para cerrar antes de la despedida, que yo creo que ya cubrimos gran parte, ¿no? Del tema del vino en Alemania. Ya hubo historia, variedades, etiquetas. ¿Algo más que tú quisieras agregar? Bueno, yo creo que mientras en principio cuando estaba hablando de Alemania para que la gente entienda por qué va todo más o menos a parte de izquierda, es porque ahí hay concentración de los ríos, ¿no? Y que todos los viñedos en Alemania están alrededor de los ríos, porque como tienen una clima tan fresca, están aprovechando todo lo que pueden para ayudar a madurar a uva, ¿no? Creo que ahora ya todos tenemos una idea de que hay que tener uva madura para poder hacer vino. Y todos los viñedos se encuentran en los pendientes, mirando al sur para aprovechar el máximo el sol y al lado de los ríos, porque el río refleja la luz y te ayuda a madurar. Y aparte de esto, también los corrientes creados por el corriente del aire alrededor de ríos ayuda a proteger para las heladas, Ujú. ¿sabes? Porque las heladas en general pasan en primavera, ¿no? Decimos. Y en primavera es el momento en el viñedo cuando ya empieza a brotar. Decimos que como empieza a brotar, está ya viva la viña, ¿no?
Y si en ese momento congela, te puede hacer muchísimo daño a la producción. Y puede pasar los años que vas a tener 20-30% de la pérdida de la producción total. Así que por eso más o menos se encuentra todo al zona de la izquierda, ¿no? Lo hablo de la izquierda porque la gente tal vez está mirando el mapa y Sí, sí, de lo tiene en frente. la cabeza. Y pues eso, creo que aparte de las etiquetas y esto lo que estábamos hablando, que se entiende este Qualitätswein y Predikats. Y tal vez me he olvidado mencionar que tienen pues otra cosa en las etiquetas que pone große Gewicht, que es como GG, y eso es como, decimos, un grupo de los viticultores que estaban a contra de estos vinos que se estaban exportando, ¿no? Que daban esta imagen de que Alemania produce solamente los vinos de baja calidad y dulces. De granel. Y adentro, eso, y adentro son como unos 200 viticultores que decidieron clasificar sus viñedos, encontrar las mejores zonas y estas mejores zonas elaborar separado y poner y embotellarlos a esta etiqueta que es Grosse Gewicht. Y en etiqueta ponen en cápsula el general VDP y en la etiqueta pone GG, lo que significa como Single Vineyard o en el Grand Cru, si comparamos con otras etiquetas, ¿no? Y depende de cada zona, se puede elaborar con diferentes variedades. Y esto está todo explicado también en Masterclass. O sea, hoy en día yo puedo encontrar una botella con esta leyenda, la doble Sí, G. sí. Sí, sí, en Masterclass lo puse, por ejemplo, Mosela, porque es como una de las más famosas, ¿no? Ahí la única variedad que cumple requisito de la alta calidad y de estos viñedos, lo que te explicaba, es Riesling. Entonces, adentro de Mosela puedes encontrar la botella con este GG y en la cápsula arriba en la botella pone BDP. Y eso significa, pues, esto, tener era creado para que el consumidor va a entender más fácil que directamente lo percibe como calidad, como muy alta calidad. Y Perfecto. en Masterclass también hay fotos, así que creo que pues lo puedes entender también poniéndolo en Google. Excelente tip. Muchos tips nos llevamos el día de hoy. Muchas gracias, Nesha. Sí, bueno, hay tantas cosas de hablar que creo que me ha liado empezando de una a la otra, pero hay muchísimas cosas y prometo que en Masterclass hablo como un poco más organizado, ¿no? Hay todo bastante organizado, así que se me entiende mejor. No, yo creo que se entendió todo perfecto y fuimos con el hilo de la plática. Y te decía una pregunta que te la tuve que hacer al principio, pero bueno, ya para cerrar y antes de la despedida, ¿por qué te empezó a gustar el tema del vino y los viñedos y todo esto? ¿Cómo fue que te dio? O sea, ¿o te metiste a agronomía porque sabías que querías ir al tema de enología o del vino? ¿O cómo fue que te surgió esta pasión? Ya. Bueno, yo soy de capital, o sea, nada que ver con viñedo, nada que ver con campo. Y, mi familia se dedica más a derecho que a cualquier otra cosa. Y yo soy la única oveja negra, ¿no? Y bueno, entré en la Tinta, oveja tinta, tinta. la tinta. Bueno, mira mis manos. Sí, sí. Ahora entré en la universidad más pensando que me gusta la tecnología, como biotecnología y más investigaciones, desarrollo adentro de alimentos, ¿no? Y luego pues tenía el primer año el curso de la viticultura y la enología básica y dije, ¿pero qué es esto? Es que sí, me gustó beber vino, pero estaba en este grupo de los vinos dulces, ¿no? Del norte de Eslovenia. Y, y empecé a tomar más cursos, me apunté a curso de cata, empecé a buscar las informaciones y dije, eso es que no hay otra cosa, ¿no? Y luego acabando la carrera, pues fui a Valencia, donde tenía más asignaturas de la viticultura y enología, y lo tenía claro. Lo tenía claro que es una cosa que me da ilusión, que me da pasión, que me da todo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hacer todas las decisiones que tomé, eran alrededor del vino. Y así más o menos era camino, así que sí, nunca sabes cuándo te encuentra, ¿no? Algo que te gusta tanto como mi vino.
Sí, claro, no, dímelo. A mí yo en la industria de la automoción y en líneas de producción y eso, y mira. Pero bueno, ¿qué plan tienes a mediano, largo plazo? ¿Quieres viajar o te quieres establecer ahí en La Rioja o en España? ¿Cómo te ves? Mm, Bueno, ahora mismo estoy muy contenta aquí. Estoy muy contenta porque estoy trabajando en varios proyectos pequeños, también en los espumosos, porque como era mi primera bodega, era la bodega de los espumosos, siempre tengo un cierto cariño, ¿no? a la burbuja. Y aquí estoy trabajando en un proyecto elaborando los espumosos de una nueva zona, bueno, nueva vieja decimos, y me dieron unos resultados increíbles, así que me da muchísima ilusión de hacer estos vinos. Y aparte de esto, pues estoy haciendo mi propio vino también. Voy a plantar este año más viñedo. El año que viene ya voy a tener de un otro viñedo más uva, así que voy a ir poco a poco haciendo también mi propio vino. Ahora en un mes voy a también empezar con los podcasts, que van a ser un poco más tecnológicos, va a ser como charla entre enólogo y enólogo, así que va a ser como un recurso extra para la gente que quiere entender o aprender más parte de la tecnología, tanto del viñedo como bodega. Y creo que pues esto, que de momento me voy a quedar aquí, obviamente trabajando en varios diferentes proyectos. También quiero volver a casa para elaborar algo allí. Me gustaría obviamente conocer muchas más zonas, pero poco a poco, ¿no? No, tampoco me quiero a liar demasiado con los planes, pero de momento pues es esto. ¿El podcast será en español Así va a estar. Como en inglés o va a bilingüe? ser las... Sí, bilingüe va a estar, porque obviamente hay una... Bueno, tengo ya lista de la gente que me gustaría hablar con ellos y son unos que no hablan inglés. Entonces esto sí que voy a hacer en español, porque son las personas que o tenían algo que ver con mis decisiones o son las personas que yo admiro mucho y que he aprendido mucho de ellos y pues si no hablan inglés, pues voy a hacerlo en español y ya está. Así que va a ser una combinación entre uno y el otro. En esloveno no, ¿no? No, a ver, somos 2 millones. Creo que va a ser complicado que alguien Sí, entiende sí. más, ¿no? Para que sea dentro de esos 2 millones que también les gusta el vino y que también sepan, bueno, al nivel del podcast que va a tener más técnico, nada, nada, está bien, en inglés y castellano. Perfecto, Sí. pues, Nesha, ¿dónde te pueden encontrar todos? ¿A dónde te pueden seguir, para que estén al día? Y bueno, yo que ya me sé tus redes, después lo deletreas, porque cuéntanos dónde Sí, te pueden encontrar. sí, yo creo que más fácil es que me escriben por Instagram, que siempre estoy encantada de responder o mando un mensaje de voz si no tengo tiempo, estoy liada en la bodega, mando un mensaje y encantada de hablar o responder a cualquier duda o cualquier cosa. Y, Así que pues creo que lo vas a poner tú, ¿no? sí, sí, pongo Mi todos Instagram tus redes y tu Instagram, pero digo, dínolos por si alguien viene escuchando en Spotify o... Vale, vale, pues es Neza, que es mi nombre, y luego apellido SKRT. Y es Traveling Winemaker, porque yo creo que soy una enóloga viajera, y así lo siento. Perfecto. Yo pondré los enlaces y nada, pues muchísimas gracias por toda la información de muchísimo valor en este tiempo que estuviste aquí. Que no sea la última vez, queda pendiente el tema de Eslovenia y por qué no, después para hablar sobre tus vinos y ya sobre tus proyectos. Sí, yo encantada, cuando quieras. Gracias por invitarme y pues espero que la gente ahora lo tiene claro, que Alemania es mucho más que lo que salchichas, coches, cerveza y Coche. estos vinos dulces, ¿no? Exacto, sí es cierto. Cerveza, salchicha y se me olvidó lo de los coches. Perfecto, pues muchísimas gracias, Nesha, que estés muy bien. Un saludo hasta allá a La Rioja y ojalá que pueda ir pronto echarme una vuelta por allá, que está aquí a 2 horas y media. Pero bueno, con este tema de este año, los viajes se pararon un poco, pero ojalá nos veamos pronto por allá. Sí, invitado, ven, vamos a tomar algo juntos. Perfecto. Bueno, pues un abrazo, Hasta chao. luego.
Muchas gracias por llegar hasta el final y recuerda que en breakingwine.online/blog encontrarás la información y enlaces de interés que comentamos durante el episodio. Recuerda que en socios.breakingwine.online puedes encontrar la información para suscribirte y aprender desde cero sobre el mundo del vino y claro, para ver la gran masterclass de Nesha. Si te gustó el capítulo voy a estar muy agradecido si me ayudas a difundir el mensaje para que le llegue a más personas. Y ya sabes, si quieres nominar a alguien para el podcast, mándame un mensaje. En Twitter me encuentras como @breakingwine, en YouTube como Breaking Wine y en Instagram como BreakingWineMX. Un abrazo hasta donde estés.